Buenas noches, apreciables hermanos, amigos y todos los que nos escuchan nuevamente. Bienvenidos a la meditación de esta palabra desde Ministerio Internacional Restauración. Les saluda el apóstol Gerson Erchila. Continuaremos meditando en la palabra y en principios preciosos establecidos por Pablo sobre la gracia, y hoy tocaremos Efesios 3, 1 al 4. La escritura dice de esta manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Se me delegó, por esa revelación fue declarado el misterio, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra, por la bendición de poder llegar a los hogares, a las familias, a tus hijos, a tus siervos y a todos los que nos escuchan. Te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El ministerio de Pablo es un ministerio llamado para atraer, alcanzar a la gentilidad y poder hablarle del misterio escondido de Dios, que es Jesucristo, y el misterio de Jesucristo, que es la iglesia. Esto nunca se había tocado antes de la iglesia, no se habla en el Antiguo Testamento. Hay revelaciones aplicativas y que son fundamento de la iglesia, y que los profetas antiguos hablaron de muchos aspectos, pero no comprendieron esta gracia, esta dispensación preciosa, este tiempo de trato de Dios con los gentiles y con los judíos. Pablo es un hombre temeroso de Dios, sufrido, que por la causa de Cristo ha tenido que estar preso, y por eso al iniciar Efesios 3, dice el 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Nuestro tema es el misterio de la iglesia. En Mateo solo se habla 2 veces de la iglesia. En el 16-18, cuando Jesús dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. También en Mateo 18-17 dice que lo llamen a la iglesia y que declaren. 2 veces se habla de la palabra iglesia. En el Antiguo Testamento nunca se habló de la iglesia. Nunca hay la palabra iglesia registrada en las revelaciones, en las demandas de los profetas, porque esto era un misterio, algo escondido de Dios en todas las generaciones, en todos los tiempos, de que los gentiles serían herederos de las bendiciones reveladas a los judíos en muchos aspectos. Que serían herederos de la gracia divina, de las promesas divinas, y que tendrían una bendición especial.
Los gentiles olvidados, desechados, que no entraron en ninguna de las dispensaciones anteriores. Ahora Dios levanta a Pablo como un ministro de gracia, a quien Dios le revela misterios escondidos de la iglesia en los planes hermosos del Padre hechos desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía escondido el plan de la iglesia. Dios tenía escondido el plan de la gracia. Dios tenía escondido esto precioso en esta dispensación hermosa de gracia, donde los gentiles entran para hacer un cuerpo con los judíos y que se forme la iglesia de Cristo. Pablo tiene que sufrir mucho. Anteriormente, en su vida pasada, Pablo persiguió a la iglesia. Era un fariseo celoso de las cosas y demandas que ha hecho Moisés, celoso carnalmente de los principios de Dios. Era un perseguidor, era un hombre que trató mal a la iglesia primitiva. Fue un asunto muy difícil, pero Dios lo alcanzó. Jesús se le reveló, se le manifestó y le dijo: dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Porque le dice: ¿por qué me persigue?, le dice Jesús. Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Se le reveló. Y a Pablo le cambia toda la perspectiva de ley, lo duro, lo drástico que era, arrastrando hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel por la fe. Fue cambiado por Jesús, cambió su mentalidad, se le reveló, lo llamó con un objetivo claro, y ahora por esta revelación que nadie más había recibido anteriormente, Pablo comienza a exponerla. Le habla a los gentiles. Le dice: ustedes que nunca fueron tomados en cuenta, ahora en Jesús son tomados en cuenta. La gracia se ha derramado sobre ustedes y ahora de los dos pueblos Dios ha hecho un solo pueblo. Judíos y gentiles son parte de la iglesia. Todo esto que Pablo enseña nunca se habló, nunca se enseñó, nunca se predicó en la antigüedad. Era un trabajo con los judíos, el judaísmo, las demandas de la ley. Ese era un trato de Dios con los judíos, un trato diferente, una dispensación de ley. Y el asunto era totalmente distinto. Ahora Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Al final del capítulo 2, Pablo habla que somos edificados para morada de Dios en espíritu. Que somos un edificio que está siendo edificado, aumentado, para templo de Dios, para casa de Dios en espíritu. Por esta causa es que Pablo sufre persecución de los judíos. Por esa causa Pablo es acusado, es señalado y es llevado a la cárcel, porque trae una nueva revelación, una nueva dispensación, un nuevo trato de Dios con los hombres, en donde Dios incluye a los gentiles. Aquellos olvidados, Dios tuvo misericordia. Pero no es algo que sucedió por suceder. Dios tenía escondido su plan para revelarlo en este tiempo de gracia. Pablo tiene que sufrir, y él lo dice: prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El precio que Pablo tiene que pagar
por un ministerio tan glorioso, tan grande, tan amplio, tan fuerte, que Dios le dio, lo sufre y es prisionero. El precio de su ministerio a los gentiles es un precio alto. Por la causa de la iglesia, por la causa de la gentilidad, pero por la causa de Cristo, por la causa de la iglesia, Pablo es prisionero de Cristo Jesús. Por vosotros, los gentiles. Pablo es llamado a un apostolado que pueda alcanzar a los gentiles, que pueda hacerles entender que Dios los ha escogido y que en Jesucristo todos sus pecados, sus prácticas son perdonadas y que Dios ahora ha alcanzado a los gentiles y a los judíos para formar un solo cuerpo, para formar un solo pueblo, para formar su iglesia, un trato distinto, una forma distinta de enseñar, de conocer y una revelación extraordinaria que Dios le da a Pablo para la gentilidad. Pablo dice, por esta causa, por la causa de la iglesia, por la causa de la gracia, por la causa de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles es que yo sufro lo que sufro. Sufrimiento por la gracia, sufrimiento por el perdón a los gentiles, sufrimiento porque Dios los hace parte de un cuerpo. Y esa gracia se ha derramado para todos los gentiles. Si algo tenemos que agradecerle a Dios, que antes de la fundación del mundo nos escogió y tuvo en memoria nuestras vidas, nuestras almas, los que éramos excluidos. El pueblo particular de Dios eran los israelitas, los judíos. Todo el tiempo trabajó con ellos, pero cuando vino nuestro amado Salvador Jesucristo, rompió las enemistades y las diferencias y forma ahora un solo cuerpo de judíos y gentiles. Y el ministro que tiene que hacer esta labor, quien es llamado, es el apóstol Pablo. Tiene que sufrir, tiene que llorar. Qué cosas tan tremendas de la vida. Dios nos perdona todo. Pero a Pablo le dijo que yo le mostraré cuánto le sea necesario padecer por mi causa. Él hizo sufrir y encarceló. Ahora lo hacen sufrir a él y encarcela. El precio del ministerio de Pablo. Si vemos el verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada por vosotros. La palabra administrar significa dirigir, superar la ejecución, usar o conducir. Esto quiere decir ministrar o servir bajo una unción específica. Habían otros apóstoles, Juan, Pedro, Jacobo, columnas de la iglesia en Jerusalén. Ellos tenían una unción específica diferente, la de Pedro a la de Juan y la de Juan a Jacob. Pero ahora en Pablo hay una unción específica, una revelación específica. Mire, es hermoso lo que Dios hace hacer a Pablo. Es una administración de la gracia. Es una administración para la iglesia y para los gentiles.
Es algo específico que Dios escogió y Él ministra o sirve bajo una unción específica. Pero esta unción trae a luz cosas que jamás se han oído en el pueblo de Dios, que jamás se han escuchado, que jamás se han entendido. Pablo fundamenta, trae claridad, estructura a la iglesia, habla de la gracia, habla de ministerios que jamás se oyeron anteriormente, habla de un cuerpo formado por judíos y gentiles, la iglesia. Habla del misterio de la iglesia escondido en Dios. Le traen revelaciones por el Espíritu y por la palabra que jamás se han escuchado. Él trae un rompimiento a las mentalidades, a los paradigmas. Cosas que no oyeron nadie, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El ministerio de Pablo fue un ministerio revolucionador en cuanto a la mente y el espíritu. Los otros apóstoles tenían parte de judaísmo y parte en la gracia de Dios. Pero Dios levanta a Pablo con un ministerio totalmente distinto, con una unción totalmente diferente. Él lo dirige a hacer cosas que jamás se han hecho. Él ministraba o servía de una manera tan diferente. Era perseguido por el judaísmo. Los judíos lo odiaban en cualquier parte a donde iba y llegaba a las sinagogas. Era perseguido porque Pablo hablaba de la gracia divina. Pablo hablaba del amor de Dios para la gentilidad, del escogimiento de Dios para los gentiles. Y los gentiles somos todas las naciones, exceptuando a Israel. Él habla del amor del Padre que no tiene diques, paradigmas. Dios no tiene diferencias para nadie. El amor en Cristo para la humanidad es un amor derramado para toda raza, para toda lengua, para toda criatura, para todo ser humano, no importa en dónde esté ubicado. Y eso es lo que Pablo habla, porque Dios tenía un trato con su pueblo Israel. En esa época era el único pueblo que Dios tenía. Pero hoy Dios tiene un pueblo llamado iglesia, de judíos y gentiles. Dios rompió las diferencias, las exclusividades. En Cristo se rompió toda limitación. Y Pablo al explicar, al predicar todo eso, y máxime entraba a las sinagogas, era perseguido, señalado, acusado, puesto en prisión, pero él dice que por la causa de Cristo, por esta causa yo, Pablo, sufro prisiones a modo de malhechor por vosotros los gentiles. El Pablo aceptar un ministerio que pudiera ir a la gentilidad le provocó tanto dolor, le provocó tanto problema, le provocó tanta persecución. Cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre, en el llamado que nos haga, en el escogimiento que haya hecho de nuestra vida, debemos obedecer, no importando la incomodidad, la adversidad, el sufrimiento. Todo hombre que trae cambios, todo hombre que tiene revelación y trae una bendición al pueblo de Dios, será perseguido, será criticado, será desechado, pero Dios lo mantendrá, lo afirmará, lo determinará en su propósito.
Pablo dice en el verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo dice, fue escogido como un ministerio, con un apóstol, como un hombre con una unción específica, un servicio específico diferente al de Pedro, al de Juan, al de Jacobo. Yo fui enviado a los gentiles, fui escogido para los gentiles. La unción que me dieron en esta gracia es una unción para los gentiles. La gracia de Dios es para los gentiles. Claro, también para los judíos. Que me fue dada esa gracia y esa unción y esa revelación para con vosotros. La gran persecución de Pablo la sufre de su propia raza, de su propio pueblo, de su propia nación. Y Dios lo escogió para ir a los gentiles en un ministerio extraordinario de gracia, en un ministerio de revelaciones extraordinarias que jamás se han dado, que jamás han venido. Si es que habéis oído la administración de la gracia, esa es una unción especial. Ese es un escogimiento y una administración o un uso especial. Esa es una forma de ejecutar las labores del Padre de una manera diferente. Pablo tiene revelación. Lo que hace no lo hace porque quiere. Lo que hace no lo hace porque le gusta. Cuando Dios nos llama, aunque no nos guste, ¿a qué nos llame? Tenemos que obedecerle. Uno quisiera hacer muchas cosas y proyectarse en mucho que a otros le da resultado. Pero cuando hay una unción específica y un escogimiento específico, tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Tenemos que transmitir lo que Dios nos manda a transmitir. Tenemos que lograr en Dios lo que Dios nos manda a lograr. Pablo dice que la administración o la unción específica que le han dado es de gracia y que le fue otorgada para los gentiles. Todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos porque Él nos dio la capacidad de poder hacerlo. Todo lo que somos en Dios es Dios quien determinó que le hiciéramos de esa manera. Se me delegó ser un apóstol, dice Pablo, para ustedes los gentiles, para administrar la gracia que me fue dada. Esto que yo transmito no es mío. Número 1, recibí el apostolado de parte de Dios. Número 2, recibí la gracia de Dios para poder transmitirla. No es que yo haya decidido ir a los gentiles. Es que Dios me delegó para venir a ustedes y poder predicarle la gracia divina. Pablo en Israel no hubiera hallado quien pudiera oírle. Pero Dios lo llevó a los gentiles para alcanzar a los gentiles, para hacerles entender que Dios los había escogido y que si creían en Él como su Salvador y Señor, las cosas cambiarían para ellos. El verso 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Todo lo que hago en este ministerio, lo hago porque me escogieron para ello. Pero todo lo que hago, lo hago porque Dios me reveló
por su palabra y por su espíritu, los planes que él tenía desde antes de la fundación del mundo. Yo no estudié para esto. Yo recibí una revelación. No fue mi mente inteligente la que logró entender esto. Es la revelación del Espíritu que rompió los paradigmas que yo tenía. Es la revelación de Dios haciéndome entender algo diferente a la ley para transmitirlo a los gentiles y a los judíos en la gracia. Que por revelación me fue declarado el misterio. Un misterio es algo que ha estado escondido y que en determinado momento es revelado. El misterio de la iglesia estaba escondido en Dios. El misterio de Cristo estaba escondido en Dios. Había revelación de que vendría Israel, que vendría el rey, el Mesías a Israel, pero no lo conocieron, pero no creyeron en él, pero lo rechazaron. Pero Dios tenía un plan. Un apóstol no es tanto por su intelecto o su mucho estudio. Es por la gracia de Dios, la capacidad del Espíritu, la revelación de Dios, el que lo hace entender cosas importantes que nadie ha visto, que nadie ha oído, que nadie ha predicado. Él estructura, fundamenta a la iglesia en los principios de gracia por medio de la revelación del Espíritu. Son cosas totalmente diferentes a la ley, a lo establecido en el judaísmo, a los paradigmas que hay en la ley. Pablo recibe revelación. Y Dios le comienza a declarar y aclarar el panorama de la iglesia. Y le revela el misterio. El misterio de Cristo en la iglesia. Efesios 3:4. Pero el misterio del Padre es Jesucristo. Efesios 3:9. Todo este misterio escondido. Todo lo oculto por generaciones. Todo lo que Dios guardó en las diferentes dispensaciones. Ahora en Cristo, el amor, la amplitud, el hacer coherederos a todas las naciones gentiles, junto con muchas promesas judías, se hace por la gracia de Dios. Y cuando Pablo recibe la revelación, comienza a explicarlo, comienza a enseñarlo. Me fue declarado el misterio. Me revelaron lo que estuvo oculto por años. Me revelaron lo que nunca hablaron los profetas antiguos. Me revelaron un trato distinto, una forma distinta. Me revelaron que la gentilidad tiene parte en este propósito. Por revelación me fue declarado el misterio. Misterio es algo que estuvo oculto por mucho tiempo, pero que es revelado en determinado momento. Quiere decir que en el tiempo de Pablo habían muchas cosas ocultas. Habían muchos apóstoles en Jerusalén, pero no tenían la revelación que Pablo tiene. Pero no tenían la revelación de la iglesia en su estructura, en su fundamento, en su forma de servir, en su trato interno y no externo, en los cambios de adentro y no tanto en los de afuera. Eso provocó un sismo, eso provocó una inquietud, una confusión para el judaísmo.
Pero Dios le aclaró el misterio. El misterio de la iglesia. Fue un misterio que Dios se guardó por siglos y siglos. Por muchas dispensaciones Él no habló de esto. Dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios trata con el hombre, haciendo un pacto con él, otorgándole beneficios y haciéndole demandas específicas. Podemos decir, arreglos de Dios tomando la iniciativa en tiempos especiales con el hombre. No podemos aplicar la ley a la gracia, ni podemos aplicar la inocencia a la conciencia, ni al gobierno humano con la promesa. Hay tanto tiempo que Dios trabajó con el hombre, pero esta dispensación final, en la que Cristo paga el precio y une las cosas rotas abajo y las rotas arriba, y establece la bendición para todos los seres humanos, para venir a sus pies y poder ser salvos y ser formados como parte de la iglesia. Eso no se oyó nunca en la antigüedad. Eso no se oyó nunca en el pasado. Todo lo que Pablo dice es innovador. Todo lo que Pablo dice no es personal. No es su mente hábil o inteligente. Es la revelación de Dios, es la mente de Dios, es la gracia de Dios, son los planes de Dios, son las formas de trato en la gracia que Dios le revela a la iglesia. Aquello que se habló solo en Mateo 16, 18 o en Mateo 18, 17, la palabra iglesia. Solo 2 veces se habla en los evangelios de la iglesia. Pero ahora Dios comienza a revelar. Por eso ese ministerio apostólico de Pablo, tan sufrido, tan perseguido, tan señalado, golpeado, variado, odiado, es el que trajo apertura, revelación a la gentilidad y también a los judíos. Ese aporte de Pablo para la iglesia, que por revelación, dice él, me revelaron, me abrieron los ojos, me corrieron el velo, me hicieron ver como nunca yo vi, me hicieron entender como nunca yo entendí, y me fue declarado el misterio, me fue revelado el misterio, me fue aclarado el misterio. La iglesia, como antes lo he escrito brevemente. Pablo luego dice, como veis que antes lo he escrito en una mínima parte. He comenzado a escribir del cuerpo de Cristo formado por judíos y gentiles. He hablado que somos un solo pueblo, que hemos nacido de nuevo, que somos conciudadanos celestiales. Algo que nunca se dijo, que nunca se habló. Pablo lo comienza a enseñar. Pablo lo comienza a predicar. Pablo comienza a fundamentar. Todo lo que veis que he escrito antes, en una mínima parte, es parte de la revelación que Dios me ha dado en ese misterio escondido. Y por eso para muchos soy loco, exagerado, fuera de contexto, pero es lo que Dios me reveló respecto a la iglesia. Hoy todas las cosas respecto a la iglesia están reveladas. No podemos tener una nueva palabra, el canon está completo, pero Dios no puede traer luz sobre lo escrito y revelación a apóstoles y a profetas para poder traer fundamentos, restauración y una vida poderosa en el Espíritu.
todo lo que antes he escrito es mínimo para lo que tengo que escribir. Como antes lo he escrito brevemente respecto a este misterio. Ahora, yo quiero hablarle de algunos misterios que habla Pablo. La dispensación presente, que es la dispensación de la gracia, constituye la suma de misterios que nunca fueron revelados en el Antiguo Testamento, que nunca fueron mencionados en el Antiguo Testamento, que no fueron mencionados tampoco por los apóstoles de Jerusalén. Pablo comienza a hablar. Número 1, misterio número 1, la construcción del cuerpo de Cristo. Efesios 5, 30 al 32. Número 2, que en dicho cuerpo tendrían parte judíos y gentiles. Efesios 3, 6. La amalgama, el misterio 3, la amalgama de ministerios, los cuales se suman en el trabajo. Efesios 4, 11 al 13. En la antigüedad no habían apóstoles, no habían profetas, o si habían, eran de gracia, eran de ley. Pastores, maestros y evangelistas nunca hubieron entre los judíos en la ley. Pero toda esta amalgama de ministerios, los cuales se suman en el trabajo de la iglesia hoy, Efesios 4, 11 al 13, es un misterio escondido y revelado a Pablo y establecido a través de la palabra. Él fundamenta todo esto precioso que hoy funciona en la iglesia ministerialmente, teocráticamente, con 5 ministerios. Otro misterio que muchos discuten. Pablo dice en Tesalonicenses 4, esto digo en palabra del Señor, un misterio escondido. Pero en Corintios 15 habla que es un misterio, el arrebatamiento, la resurrección y la transformación de los vivos para recibir al Señor en el aire. Eso es un misterio. Por eso muchos dudan, rechazan, muchos se han vuelto atrás de creer en esta verdad. Pero Pablo dice que lo dice en palabra del Señor, quiere decir que es Dios. Y Pablo dice que es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los otros que vivimos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. La construcción del cuerpo de Cristo. Pablo habla un misterio. El matrimonio entre Cristo y la iglesia, que es su cuerpo. La construcción del cuerpo entre judíos y gentiles. Eso era contrario a lo que los judíos sabían, a lo que el judaísmo representaba y enseñaba. Pero esta es una revelación del Padre. Que dicho cuerpo tendrían parte judíos y gentiles. Dios rompió todas las diferencias de abajo y las diferencias de arriba a través de Jesucristo. Todos los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, eso no existía en el judaísmo o en la ley. Es una revelación apostólica de Pablo, trayendo a luz lo escondido en el corazón del Padre. Todos esos misterios escondidos que comenzó a revelar, a enseñar y a escribir Pablo, fueron el detonante para su persecución y encarcelamiento y odio y persecución del judaísmo.
El arrebatamiento de la iglesia es un misterio. Eso lo dijo Pablo en palabra del Señor. Eso no se lo inventó Pablo. Ese es un misterio para la iglesia que debe ser avalado, reconocido y aceptado porque es la palabra de Dios. Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar misericordia y salvación. Todo esto que estamos enseñando acá es todo lo que era un misterio para el pueblo de Dios y más para los gentiles. La dispensación presente o la dispensación de la gracia rompió el exclusivismo judío de salvación y de bendición de promesas. Esto también es para los gentiles. Por eso Jesús dijo que predicaran el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando habla de lo último de la tierra es todas las naciones, todos los gentiles, la salvación. Creo que en este tiempo Dios se ha reservado un tiempo de bendición para las naciones, un tiempo de salvación para el mundo, para judíos, para gentiles. El amor que Él tiene por su pueblo es grande. Y en este tiempo de conflictos, principio de dolores o dolores de parto, se habla de profetas falsos, problemas religiosos, se habla de levantamiento de nación contra nación, desacuerdos, revoluciones, se habla de hambres en muchos lugares, se habla de terremotos, del 70 para acá, son muy frecuentes los terremotos. Aquí se habla de tantas cosas antes del arrebatamiento, que es un misterio. La iglesia solo pasará el principio de dolores, lo que estamos viviendo. Y la palabra dice que el anticristo no se mostrará hasta que sea quitado de en medio lo que le impide, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuando sea quitado, entonces se manifestará. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio escondido. Eso no lo hablaron en el Antiguo Testamento. Eso no lo dijeron los judíos. Pero Dios se lo reveló a Pablo. Así como le reveló los 5 ministerios. Así como le reveló que judíos y gentiles estarían en un solo cuerpo. Así como le habló del cuerpo de Cristo, de la novia y el esposo. Pablo dice en Efesios 5 que el matrimonio de la iglesia con Cristo es un misterio. Lo que habla de que los judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia, serían uno, otro misterio. Los 5 ministerios que ministra yo hoy en la iglesia. Los judíos eran sacerdotes, eran levitas, los que ayudaban. Acá son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Las 3 unciones que había en el Antiguo Testamento, rey, profeta y sacerdote, hoy es diferente. Todo esto escondido, eso no lo inventó Pablo. Eso se lo revelaron, eso se lo trajeron a luz. Eso se lo dieron sin él esperar. No fue el mucho estudio, fue la revelación y eso le causó estudio. Y todo lo que le dieron, todo lo que le revelaron, es lo que funciona hoy en la iglesia. ¿Qué precio pagó Pablo? ¿Qué dolor, qué sufrimiento para que la gentilidad entrara a esta gracia divina? Pero no es nada para lo que padeció Cristo por su iglesia.
Hoy queremos recordarte que el arrebatamiento de la iglesia es un misterio, que no hay que meterle cabeza ni razón. Está escrito, está revelado y así se hará. En el verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo dice, cuando ustedes leen mis escritos, porque escrito y he plasmado todo lo que he recibido por revelación. Todo lo que he enseñado me lo revelaron. No es algo personal, no es una habilidad personal, no es una inteligencia personal, es la inteligencia de Dios. Es la capacidad de Dios de ver las cosas desde el principio. Dios escondió todas estas cosas y se las reveló a los niños. Por eso Pablo dice, Padre, Señor del cielo, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, de los lógicos, de los intelectuales y las revelaste a los niños. Para recibir revelación tenemos que ser como niños, humildes, sencillos, dependientes. Esto no es mío, dice Pablo. No es mi entendimiento, ni mi lógica, ni mi intelecto. Esto que escribo, lo escribo porque como un niño lo recibí, como un niño lo creí. Esto es de Dios, inteligencia de Dios, sabiduría de Dios, secreto de Dios, el que les estoy revelando. Todo hombre que recibe revelación tendrá persecución. Todo hombre que trae cambios y restauración padecerá crítica y rechazo. Esto es normal, es común, pero eso traerá bendición, traerá fundamento. Antes era muy atacada la liberación y decían que estábamos locos los que practicaban la liberación. Que no era posible que la iglesia necesitara eso. Y a la postre muchos lo dicen todavía. Pero cuando vinieron los encuentros, entonces todos aceptaron. Y todos comenzaron a hacer lo mismo. Pero hubo un tiempo de persecución para quienes lo hacíamos. Siempre pasa así, el hombre innovador, el que Dios le revela, porque es Dios quien lo hace. Dios trae principios y revelaciones. Será rechazado, criticado, menospreciado y tenido en poco. Pero a la postre, lo que Dios declara, lo que Dios enseña, lo que Dios revela, se hará y se establecerá. No importa en qué tiempo muchos lo acepten. Pablo fue un hombre tan perseguido, tan sufrido, porque lo que él escribió no preguntó quién estaría de acuerdo o quién lo avalaba. Él como apóstol escribió la revelación, habló del misterio, habló de la verdad, habló de un Dios sin límites, habló de un Dios lleno de amor para el judío y para el gentil, para el judío y todas las naciones. Hoy todas las naciones pueden tener salvación. Hoy todas las naciones pueden ser del cuerpo de Cristo. Hoy todas las naciones pueden participar de estos beneficios y de esta gracia. Es extraordinario lo que Dios ha hecho a través del ministerio de Pablo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cuando ustedes leen lo que he escrito, si es que ya se dieron cuenta, Efesios, comprendéis el conocimiento que Dios me ha dado. Y no es un conocimiento personal, es la gracia de Dios en mí.
Es la gracia que se me otorgó para este ministerio. Es la habilidad de Dios que se me derramó para este tipo de trabajo. Estos misterios se me revelaron por gracia, por misericordia, por amor. Y aunque he pagado un precio alto por la revelación, por sacar a luz los misterios del Padre, no he vuelto atrás del propósito, del regalo y la bendición que Dios me ha dado para poder transmitirla. Cuando leéis lo que he escrito, entendéis mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es su iglesia. El misterio del Padre es Jesucristo. La gracia escondida, el plan escondido sobre Jesús, el Padre lo tuvo escondido. Y el misterio de la iglesia y sus beneficios, judíos y gentiles siendo bendecidos, es algo que Pablo recibió, que ninguno predicó. Por eso los apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, le dieron la mano de compañerismo y que fueran los gentiles, porque entendieron el respaldo, la gracia y la revelación. También Pedro dice, y la revelación que le ha sido dado a Pablo, que muchos tuercen. Pedro reconoce la revelación y el ministerio y la gracia que le ha sido dada a Pablo. Pedro es usado con una gracia especial, Juan con otra gracia especial, Jacobo con una gracia especial, pero a cada uno se le ha dado diferente administración o diferente unción para poder transmitir y servir en ella. No todos los ministerios tienen la misma proyección, el mismo servicio o la misma revelación. Hay gente que Dios le revela sobre determinados aspectos porque para eso escogió Dios su ministerio. Uno no lo sabe todo. Hay gente que siempre le edifica a uno y todas las personas nos pueden edificar si reconocemos el don y la gracia que Dios les ha dado. Esto no es de competencia, sino de reconocimiento, que a cada quien le fue dada la gracia de Dios para bien, para edificación. El ver a Pablo con tanto sufrimiento, el ver a Pablo con tanto dolor, es porque él reveló cosas que nadie oyó. Fundamentó lo que nadie fundamentó. Estructuró la iglesia como nadie lo hizo. Por eso él dice que es el perito arquitecto que puso el fundamento. Pero Pablo no solo puso el fundamento, estableció una estructura. Pablo también puso una cobertura de protección apostolar. Porque una casa no solo necesita fundamento, estructura, sino una cobertura, un techo, algo que le cubra. Cuando vemos todas estas cosas preciosas, todos los misterios, toda la gracia divina revelada a Pablo, nos queda agradecerle a Jesucristo y al Padre por ese plan precioso. Porque si los judíos hubieran recibido a Jesús como el Mesías, se acaba todo ahí, se establece el reino y nosotros somos excluidos. Pero el Padre lo sabe todo y lo tiene todo en sus manos. Por eso dice en Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que como Israel rechazó al Mesías, Dios puso su mirada en los gentiles y comenzó a salvarnos. Hoy Dios tiene un trato, ¿cómo no?, con su pueblo Israel. Es un trato distinto.
Pero con la iglesia, judíos y gentiles, tiene un trato diferente. Nosotros vivimos en la gracia y a Pablo se le reveló cuánto misterio. Así que aún el llamamiento a diferentes ministerios era un misterio. La iglesia era un misterio. El cuerpo de Cristo era un misterio. Judíos y gentiles en un mismo cuerpo era un misterio. El arrebatamiento era un misterio. Y es un misterio que tienes que creer. Así se tiene que dar. Esto no es escrito en el Antiguo Testamento, pero fue revelado a Pablo, confirmado proféticamente. Por eso debemos agradecerle a Dios por el misterio de la iglesia. Hoy somos iglesia y tenemos fundamento y enseñanza y estructura y cobertura. Porque hay una estructura apostólica, no las estructuras rígidas del legalismo o las estructuras de hombres dañando. Es la estructura apostólica lo que provoca la protección, los cuidados y la bendición en el pueblo. Cuando veo a Noé y el arca, Dios le reveló que vendría lluvia, que llovería sobre la tierra, cosas que no se daban. Porque antes no llovía, antes de Noé. Pero Dios le reveló que vendría un diluvio de agua. Y como se lo anticipó, él es un hombre que está trabajando proféticamente, entendiendo algo que nunca se ha dado, pero declarándolo. Y cuando Dios le revela las medidas de la barca, le dice que le haga 3 pisos, les dice la madera, les da las medidas. Él está trabajando en una figura de apóstol, poniéndole un fundamento a la barca. Y ese fundamento era clave para que no se hundiera. Luego, las estructuras. Luego, edificar un edificio de 3 pisos dentro del arca. Las medidas. Le dijo que le abriera una ventana arriba para que no se inundara. Una dependencia de Dios. Eso significa que Noé tiene una revelación profética y un establecimiento de una estructura apostólica. Todas las demás estructuras, los edificios que el hombre hizo, las casas, todo eso lo destruyó el agua. Todo eso lo destruyó la corriente que vino. Pero el arca de Noé no fue destruida, porque la estructura no fue humana, sino una estructura apostólica de Dios. Eso pasó con la iglesia. El fundamento, la estructura y la cobertura apostólica provocan seguridad, provocan confianza. Si tenía solo una ventana arriba, el arca de Noé, significaba que tenía techo. Una casa, para que ser casa, no solo necesita fundamento. No solo necesita cimiento, necesita estructuras. Necesita paredes una casa. Pero también necesita una cobertura que le cubra arriba, que le proteja arriba. Y eso es lo que hace lo apostólico. Lo apostólico fundamenta, estructura y trae una cobertura. Por eso es interesante hablar de las enseñanzas de Pablo. Y qué precioso lo que podemos compartir hoy sobre el ministerio apostólico. Una bendición poder saludarle, una bendición poder bendecirle y más bendición poder estar en su casa esta noche. Y qué lindo saber la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Y qué lindo, y es de alabarlo, porque tuvo escondido lo de la iglesia todas las edades y tiempos y revelarlo en este tiempo hermoso. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso, por este tiempo bendito en que podemos
cuantificar tu amor y tu misericordia para con la gentilidad, para con la humanidad y para con tu pueblo Israel. Te agradecemos por este tiempo hermoso. Te agradecemos por este tiempo de meditación y pedimos que la gracia tuya se derrame de continuo a nosotros y que la gratitud que debemos tener obedeciéndote, agradándote y alabándote nunca cambie en nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Como esta gracia es derramada, tú que nos oyes, que no tienes a Jesús, ni lo has recibido como tu Salvador, la bendición y la bondad de Dios también es para ti. Repite conmigo: Señor, reconozco que soy pecador como todos los humanos y te pido perdón por mis pecados. Y te ruego que entres a mi vida y me cambies. Yo te recibo en mi corazón. Gracias, dale gracias. Padre, te pido que entres en esas vidas, que provoque los cambios, la regeneración, el nuevo nacimiento, el cambio, la abundancia, la visitación gloriosa y la preparación para llevarnos contigo. Te agradecemos en el nombre todopoderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias a todos. Bendición saludarles. Nos vemos en la próxima para continuar ser bendecidos, ser visitados por Dios y que tengamos un mayor conocimiento de la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga.